La victoria de un perdedor. Esta es la historia de un consultor de negocios especializado en startups israelíes y amante de Kaisa, la diosa del ajedrez, que con honor declara: he aprendido muchísimo del ajedrez analizando tantas partidas que he perdido, y de esa manera he sabido implementar sus métodos y herramientas en mi propia carrera profesional. Una pequeña historia. Si bien el ajedrez es un juego individual con una buena cuota de ego, también se juega por equipos, por supuesto cada uno en su propio tablero. Si el sistema fuera de acumular los puntos obtenidos, cada medio puntito tiene su valor y se pelea. También está el método distinto de match ganado, empatado o perdido, con lo cual da lo mismo si, por ejemplo, fuera 5-0 o 3-2. Pero si al quedar en juego la última partida llegan empatados los dos equipos 2-2, el ganador del match se decide en contra de quien cometa el último error. La analogía futbolística de esto es como patear una seguidilla de penales para decidir quién es el ganador o quién va a pasar a la etapa siguiente. Y sí, fui yo esa noche quien cometió el último error y nos volvimos con las manos vacías los compañeros de Vélez Sarsfield en el famoso torneo Copa AFA del sur del conurbano de Buenos Aires en una noche fría de un viernes, y como no podía ser de otra manera, analizando mi partida, sí, la del penal errado. Y fue entonces Francisco Asís de Pérez quien dijo, medio gracioso, que no es que Bluer perdió el plan, nunca lo tuvo. Vamos a ver ahora algunos mitos populares sobre el ajedrez y los ajedrecistas. El primero de ellos dice que el ajedrez es solo para gente inteligente. Bueno, el ajedrez no es un juego demasiado complejo per se. Tiene unas cuantas reglas que se deben aprender y un mínimo de prácticas para poder internalizarlas. Claro, para dominarlo con cierta excelencia se requiere, como en cualquier actividad, un entrenamiento, cierta preparación, práctica e incluso cierta inclinación natural. Sin embargo, acordemos que no por jugar una persona demuestra ser más inteligente. Y como en cualquier deporte se desarrollan los músculos, el ajedrecista de alguna manera desarrolla los suyos. Siguiente. El estigma de que los ajedrecistas son todos especiales. Obviamente no se exige al ajedrecista ser alto ni estar en buen estado físico, aunque en la competencia seria por el cansancio es importante, ni hace falta tener la apariencia de un Cristiano Ronaldo o una presencia televisiva. Sin embargo, soy parte de una generación que en paralelo a la dedicación al juego ha completado sus estudios universitarios, ha desarrollado carreras profesionales, formado sus familias, han aportado en sus comunidades, etc. Estoy inclinado a pensar que el ajedrez les aportó herramientas útiles para alcanzar estos logros, tan normales como difíciles, o resolver problemas, como llaman ahora los desafíos, que inexorablemente se nos van presentando en el camino. Siguiente mito. El ajedrecista visualiza absolutamente todas las alternativas posibles para elegir. Matemáticamente es cierto que es grande la cantidad de jugadas posibles en un momento dado de la partida, y resulta exponencial si consideramos 2 o 3 jugadas adelante, como ya ha sido explicado hoy por disertantes anteriores. Entenderlo ha derribado ese mito de la cultura popular, por el cual se asemeja al sujeto ajedrecista a una supercomputadora o mucho más aún. En realidad, para el ajedrecista depende de cada circunstancia y de la fase de la partida. El ajedrecista decide su jugada teniendo en cuenta distintos factores. Por ejemplo, lo que técnicamente llamamos jugar por concepto, basado en ciertas reglas conocidas. En negocio eso se llamaría las mejores prácticas. Lo que aprendió en aperturas, o mucho más el espíritu de esas aperturas, o en los finales por algún estudio que haya llevado, o algún cálculo matemático sin llegar a ser derivadas o integrales. Y por supuesto una cierta cuota de intuición. Este contexto por supuesto está a años luz de considerar todas las posibilidades existentes en el tablero. Más bien diría que el ajedrecista confronta 2 o 3 caminos posibles y elige la que le parece más adecuada. Siguiente mito. El ajedrecista prevé muchas jugadas por adelantado. Esto es muy parecido al anterior y dependerá de cada caso, de cada posición, pero podemos decir bastante seguros que más que prever de cantidad de jugadas, ve ciertas cualidades y se basa mucho más en su capacidad de apreciación, de evaluar la posición. Siguiente mito. El ajedrecista sabe de memoria todas las aperturas y defensas, que incluyen las primeras 30 jugadas y algo parecido con los finales.
Me imagino que no es necesario rebatir demasiado este argumento. Obviamente, al preparar sus aperturas, el planteo que se hace con las piezas blancas o las defensas que se hace con las negras, el jugador selecciona aquellas que le resultan más cómodas por su estilo y personalidad, intenta comprender el espíritu, qué se persigue, qué ventajas y desventajas puede tener cada una de ellas. Reproduce partidas de maestros para ver ejemplos de conducción, lo que en negocios podríamos llamar casos de éxito. Recoge su propia experiencia positiva y negativa cuando ya la ha utilizado en la práctica. Y eventualmente incluso cuestiones psicológicas, como lo puede hacer un director técnico de un equipo deportivo, sobre qué planteo tiene mejores chances ante un determinado adversario o qué le incomoda a este. Siguiente mito, el ajedrez espectáculo. Si usted está viendo este video por YouTube y sin ánimo de generalizar, ni mucho menos criticar a otros consagrados expositores, hay maestros que para justificar sus posturas se presentan en sociedad un poco al estilo show, jugando partidas a ciegas, es decir, sin mirar, dictando las jugadas en su propia cabeza, brindando una sesión de partida simultánea contra 20 o 30 adversarios, incluso eventualmente haciendo alguna partida relámpago con algún colega, dándose unos mínimos segundos por jugadas, brillante. Puede resultar impactante al profano que solo sabe mover las piezas, pero verdaderamente no aporta algo per se y mucho menos demuestra que es una mente privilegiada. Finalmente, el otro mito, la imagen del ajedrez como un sello de calidad en las publicidades comerciales. La imagen parcial de un tablero donde se ven algunas piezas, probablemente un rey yace caído en el campo de batalla y alguna frase marketinera al estilo su perfecta estrategia de negocios. A mi entender, no solamente está cayendo en un lugar conocido, sino que de postre muy probablemente el tablero esté mal ubicado. La casilla derecha debe ser blanca y no negra. No creo que con mi 1,70 m de altura me vayan a elegir para una publicidad de la NBA, ni tampoco para una publicidad de shampoo. Muchachos, por favor, mejoren un poco la puntería. Bien, vayamos dejando los mitos y vamos un poco a lo positivo que tiene el juego ciencia. ¿Qué disciplina aún no la han relacionado con el ajedrez? La filosofía, la política, los deportes, el Talmud, la matemática, la familia, la neurología, la psiquiatría, la psicología, la educación y seguramente el etcétera es mucho más largo. Hace ya muchos años lo hemos intentado en educación escolar y preescolar con Gustavo Águila, Marisa Calelo y Marcelo Reides, con entonces una innovadora estrategia docente que llamamos Caicita y el mágico mundo del ajedrez escolar. Mis compañeros han continuado escribiendo libros, publicaciones y una ardua tarea organizativa en el programa escolar de la ciudad de Buenos Aires, con 30 años de experiencia, de calificación sin dudas internacional, que han sabido conducir exitosamente este proyecto. Hoy me ocuparé de buscar la conexión con el mundo de los negocios en general y de las startups en particular. Pero no he venido a evangelizar, sino primero a desmitificar y evaluar crítica pero positivamente. Luego poder generalizar, ser inclusivo e intentaré finalmente formular una propuesta conceptual de trabajo, de propuesta. En este contexto quiero citar en letra negrita una frase célebre de mi gran amigo Jorge Bergier, compañero de ese equipo que comentaba antes, un verdadero Senior Project Manager del ajedrez escolar argentino, que pese a todas sus bondades, el ajedrez no cura el cáncer. Y como él dice ahora, tampoco el COVID-19. En el ámbito de la salud, explica el doctor Yossi Mazar, el director de la Clínica Psiquiátrica de Jerusalén, que estaría genéricamente aceptado que el ejercicio intelectual, por ejemplo, a través de juegos de pensamiento, tienden a ralentizar los procesos de disminución cognitiva, como el Alzheimer, pero no exclusivamente. Si bien hay investigaciones que concluyen en distintos sentidos, no es que haya detractores, es decir, que crean que no lo consideren positivo, sino que cuestionan la causalidad entre la actividad intelectual y la prevención o postergación de estas enfermedades psiquiátricas. En definitiva, la conclusión que nos dice el doctor Mazar es que así como se ejercitan los músculos del cuerpo, también se debe ejercitar los músculos de la cabeza. Aún cuando se trata de una actividad intelectual, no deja de ser una lúdica distracción. El doctor Alejandro Lokiek, neurocirujano y neurólogo, detalla desde su clínica en el prestigioso hospital Rambam en la ciudad de Haifa, en Israel, que si bien su proceso terapéutico comienza con un innovador software de una startup israelí, que le facilita el diagnóstico del paciente y la determinación de su tratamiento, él recomienda los juegos de pensamiento,
donde evidentemente se destaca el ajedrez, como herramientas para ejercitar la memoria, mejorar la capacidad de concentración y practicar la capacidad de planificación. Nos aclara que si bien no forman parte del protocolo médico, es una recomendación prácticamente ningún neurólogo se opone a ella. En definitiva, la famosa frase mens sana in corpore sano, cita latina que proviene de las sátiras de Juvenal, y su sentido original es la necesidad de orar para disponer un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. Entonces, ¿por qué no nos planteamos corpore sano in mens sana también? Bueno, vamos a justificar un poco por qué esto de ajedrez y startups. Vamos a ver algunas similitudes con un juego de ideas. La startup se funda a partir de una necesidad no satisfecha del mercado, de un método más eficiente a los actualmente existentes, de un invento, una jugada innovadora con un alto grado de creatividad. Si quiere analizar la estrategia que se debe adoptar, se suele comenzar con la conocida herramienta FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es valorar adecuadamente nuestra posición en el tablero o en el mercado. El arte de la negociación, con tanta bibliografía escrita y metodologías propuestas, está muy bien representada, excelentemente representada en una partida de ajedrez. En el libro 3 movimientos adelante, lo que el ajedrez puede enseñarle sobre negocios, aun si usted nunca lo ha jugado, Bob Rice relata la siguiente anécdota cuando le tocó conducir una startup y decidió realizar un sacrificio. Prácticamente obsequió millones de copias de software para adquirir una cuota significativa de mercado, lo que sería equivalente como a dominar el centro para luego extenderse en la siguiente etapa y ganar el final de la partida. Enfatiza que fue una decisión estratégica conceptual muy lejos de un cálculo de muchas jugadas para adelante. El gurú amigo Mehdi Barzilai comenta una técnica moderna que está siendo utilizada por directorios de startups ante la imposibilidad de predecir tantas variantes y tantas jugadas posibles, es ir probando numerosas opciones en mínimas cuotas y profundizar aquella decisión o plan que finalmente demostró un resultado positivo. La partida de ajedrez exige una conducción correcta hasta su última jugada. ¿Cuántas partidas hemos perdido por un descuido, una falta de concentración, un lance de un rival que no hemos visto o que subestimamos? Una startup, haciendo la similitud, puede tener éxito en sus primeras etapas. Presenta la idea a inversionistas para que decidan aportar el capital para desarrollar esa idea. Pueden armar un prototipo que facilite demostrar esas virtudes que han comentado y hasta efectuar una prueba de concepto o piloto en un cliente representativo. Pero el éxito lo va a alcanzar si finalmente consigue hacer un exit, la venta de esa joven firma de innovación tecnológica que típicamente es incorporada por una corporación internacional con amplias capacidades para aprovecharla. Y para eso hay que conducir con una buena técnica el final de la partida para transformar esa ventaja acumulada en el punto de la victoria. El doctor Avi Moscovich, asociado a nuestra consultora Sefarad Consulting, está investigando como posgrado en la Universidad de Ben Gurión de Israel el éxito analizado desde el punto de vista de la corporación que ha comprado o adquirido a la startup israelí que hizo su exit. Por eso, en una reciente conferencia que brindó en el curso de negocios del MBA del prestigioso Instituto de Tecnología Technion de Israel, sugería a los startupistas considerar tempranamente cómo adoptar su estrategia, a qué están necesitando o buscando, o cómo valoran el aporte de su propuesta desde el otro lado de la mesa. Sin duda, un enfoque muy original y muy interesante. Bien, mi experiencia propia. ¿Cuál es mi decálogo? ¿Cuáles son los beneficios que yo encontré? Tuve el honor de filosofar en Tel Aviv unos años atrás con el gran maestro Pablo Lafuente, alumno directo de mi alumno directo Marcelo Reides, sobre las ventajas aplicadas. Y mi conclusión fue, es un método más, no una religión. ¿Qué me dio el ajedrez en general y en particular para el ejercicio de mi profesión como consultor de negocios? Me dio un método de razonamiento, una forma de encarar la resolución de problemas, entender la importancia, valorar la importancia teórica y técnica, tener coraje para implementar esos conocimientos sin temor en la toma de decisiones. Bueno, un poco se puede tener, es sano tenerlo, lo que en negocios se llama risk management. Valorar las situaciones objetivamente, no tiene mucho sentido hacerse trampa en un solitario.
saber competir y competir, dar simultáneas atendiendo una variedad de problemas no en forma concurrente, sino uno a uno en cada momento. El uso del reloj me ha enseñado a administrar los tiempos disponibles, como la necesidad de tomar alguna decisión. Excelente solución para aquellos que son indecisos o procrastinadores. Democracia no es solo escuchar una opinión contraria, sino eventualmente aceptar que ha sido que la nuestra, la que fracasó sin excusas de estadísticas. En la vida personal e empresarial no siempre es tan caballeresco esa democracia, ese asunto, y hay que aprender de las partidas perdidas. Dice la broma que un paciente entrando al quirófano le reclama al médico que el 1% solamente sobrevive de esa operación, y el médico le dice: no se haga problema, ya se murieron los 99 anteriores. En definitiva, hay que aprender de la partida en el análisis post-mortem, y no importa si fue solo con la computadora, con un profesor, entender cuáles han sido mis errores. Si no, como dicen los psicólogos, podré seguir cometiendo ese mismo error, idéntico error, ante nuevas personas en distintas circunstancias, y por supuesto que eso mismo vale también para las empresas. Ahora, ¿cómo es el asunto? El atleta no es solamente Usain Bolt con 8 medallas doradas y una cantidad de récords mundiales, ni los nadadores Mark Spitz con 9 o Michael Phelps con 23, quienes sumaron más medallas en natación que muchos países en su historia olímpica. Definitivamente es también deportista quien periódicamente va al gimnasio o a la pileta, ya sea que lo disfruta o no, pero la manera correcta, con un entrenador que diseña una rutina, explica correctamente y nos va corrigiendo sobre la marcha, para que el esfuerzo que se esté realizando rinda y haya un progreso. Entonces, ¿hace falta ser maestro o gran maestro para ser considerado ajedrecista? O reformulando la pregunta, ¿puede un aficionado sacarle provecho a las virtudes del ajedrez aplicado al mundo de los negocios? Veamos cómo se puede hacer eso. Incentivar el ajedrez para que sirva en los negocios es, por supuesto, muy distinto a la propuesta del ajedrez escolar que hablábamos antes, o incluso al ajedrez popular en las plazas, como típicamente practican los abuelos. Hay empresas, por ejemplo, que tienen un patio con un aro de básquetbol, otras que permiten a sus empleados 1 hora para ir al gimnasio. Pero ojo, no es cuestión de tirar en un rincón unos cuantos tableros con las piezas, sino organizar la actividad con un profesor que sepa guiar con método a los participantes. En este sentido, aprovechando una de las virtudes del ajedrez, es que se puede disfrutar la actividad mientras se va aprendiendo o entrenando. Quiero recordar a Edward de Bono, que sugiere en su libro 6 sombreros para pensar, adoptar una postura de pensador, como el monumento del pensador de Rodin en la plaza frente al Palacio Legislativo en Buenos Aires, dice Edward de Bono. Adopta esta postura en forma física, no mental, y te convertirás en un pensador. Nosotros, cuando enseñábamos en las escuelas, les solicitábamos a los niños colocarse en posición de profesionales, como un inicio positivo a ese proceso de pensador. La investigadora y profesora, doctora en filosofía y con honores, Gabriela Fulgonio, investiga un aspecto tan interesante como curioso. En la partida de ajedrez está todo a la vista y, sin embargo, muchas veces no vemos. Probablemente sea el único juego de mente con todas las cartas expuestas en el tablero y, sin embargo, por ejemplo, nos colgamos una pieza. Quiero terminar con la frase: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, en 26 oportunidades me confiaron la oportunidad de tomar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida, esa es la razón por la que he tenido éxito, lo dijo Michael Jordan. Y volviendo a esa fatídica noche de mi partida perdida, sí, aprendí a que siempre se debe adoptar un plan, aunque no sea el mejor, pero tenerlo. En tu memoria, querido Paquito Pérez. Muchas gracias.